KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 23 de febrero. Usted nos está viendo por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, empezamos con la tensión de lo que está pasando en Ucrania. Pues ayer se endurecieron las medidas. Sin lugar a dudas, el tema del día. El tema del día también en Europa. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? O más bien, ¿qué va a pasar con Pablo Casado en el Partido Popular? Donde ya su entorno pues, está de retirada. Así que puede haber un golpe de timón y una nueva dirigencia en el partido más importante de la oposición española. Hay uno de los partidos más importantes de ese reino europeo. Un día también en el que sigue la tensión en Nicaragua. Ojo con lo que va a pasar. Todo, pues, y un informe realmente pues, demoledor. 100.000 estudiantes pueden haber desertado del sistema escolar en estos 2 años de pandemia. Sigue ese proceso de reconstrucción y de la vuelta a clases listas para ese 7 de marzo en el que esperamos en que todo sea pues, ese abrazo, ese reencuentro entre los segundos padres con sus hijos, estos niños con sus maestros. Un día también en el que, lo del caso y ayer ese comunicado contundente de la minera, que después que negocia con el gobierno, ahora la Asamblea está pues, tratando de pasar una ley sobre nuevas regalías. Bueno, eso pues también ha provocado un choque en todo el mundo empresarial panameño. Como dijo José Luis, 2, 3, 5 y 0 son las decenas sugeridas por KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Vamos a brindarle un conjunto de informaciones muy serias que están ocurriendo en el mundo para que usted decida y piense en lo que está alrededor nuestro y cómo eso influye en nosotros y cuál debería ser nuestra posición en todo este entorno a la cual nosotros pertenecemos. Permítame decirle y pedirle, Fernando, voy a leerles a nuestra audiencia el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hay una traducción oficial de ellos. Dice, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esto se relaciona a las decisiones que tomó el gobierno de los Estados Unidos por la invasión, y así lo voy a catalogar, sí, la invasión de Rusia a Ucrania, premeditadamente realizada por Vladimir Putin en desprecio absoluto a la opinión pública. Le doy mi opinión de arranque. Bien. Washington, Estados Unidos está tomando medidas para responder la decisión del presidente Vladimir Putin de reconocer las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk como estados independientes y de desplegar tropas en estas regiones, sancionando a 2 importantes instituciones rusas financieras estatales, imponiendo restricciones adicionales a la deuda soberana rusa y sancionando a 5 élites conectadas con el Kremlin. Esta acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señala el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se basa en la orden ejecutiva de ayer que impone severas restricciones a las actividades económicas con las regiones de DNR y LNR de Ucrania. Hoy, el Tesoro apunta a la capacidad de Rusia para financiar la agresión contra sus vecinos al sancionar al Banco Corporativo para el Desarrollo de Asuntos Económicos y Exteriores, ahí está el nombre ruso, VEB, V-E-B, mayúscula, y el Promise Bank Public, el PSB, junto con 24 de sus subsidiarias. VEB es crucial para la capacidad de Rusia para recaudar fondos y el PSB es fundamental para el sector de defensa de Rusia. Estas sanciones aseguran que el BEP y el PSB ya no puedan hacer negocios con los Estados Unidos y quedan aislados del sistema financiero norteamericano. Todos los activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos se congelarán de inmediato, a partir de hoy, y las personas y entidades de los Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con estas instituciones a menos que estén autorizadas por la OFAC,
Esto afectará inmediatamente la capacidad del BEC y del PSB para realizar funciones básicas en el sistema financiero internacional. La acción hoy limita la capacidad de Rusia para financiar contratos relacionados con la defensa y recaudar nuevos fondos para financiar su campaña contra Ucrania. El Tesoro también está designando a rusos influyentes y a sus familiares en el círculo íntimo de Putin que se cree participan en la cleptocracia. Mire el régimen, en la cleptocracia, ¿sabe lo que es una cleptocracia? Fernando, usted que es un hombre... Un hombre, el gobierno a base de ladrones. La cleptocracia del régimen ruso, incluido el presidente, director y ejecutivo del PSB. Las acciones de hoy, tomadas en coordinación con nuestros socios y aliados, inician el proceso de desmantelamiento de la red financiera del Kremlin y su capacidad para financiar actividades desestabilizadoras en Ucrania y en todo el mundo, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Además de esto, el presidente Putin ha autorizado, Fernando, tenemos televidentes y radioescuchas, la movilización de aviones F-35. A las repúblicas bálticas que incluyen Lituania, Fernando, Letonia y Estonia. Letonia y Estonia, además de artillarlas con helicópteros antitanques. Y ha fortalecido toda la defensa de las ex repúblicas rusas en el otro extremo. Mientras esto ocurre, hay una noticia, Fernando, que veo ignorada en los medios de comunicación. Solo aparece y la veo. Perdonen, no haberlo visto la mañana de hoy en las redes de otros periódicos, solo lo veo en Metro Libre hoy. La canciller panameña, Erika Moines, confirma su entrevista del próximo martes, que es carnaval en Panamá. Que es carnaval. El próximo martes, Erika Moines, en viaje oficial, se estará entrevistando con el canciller norteamericano, el secretario de Estado, Anthony Blinken, para discutir la agenda bilateral y los temas de seguridad en la capacidad de Panamá de ser un importante aliado estratégico de los Estados Unidos en materia de inversión. Eso lo va a discutir nuestra canciller, quizás sea una de las reuniones más importantes de la historia de esta en materia internacional, la reunión de nuestra canciller, y que expresa implícitamente las decisiones de Panamá. Yo creo que ustedes le presten atención a esto, porque esta reunión con ella le vamos a dar seguimiento, aunque sea martes carnaval, no se preocupe, nosotros le estaremos informando. Es de suma importancia para la República de Panamá. El canciller norteamericano recibió ayer al canciller ucraniano, que a su vez hizo muchas entrevistas en la televisión norteamericana, explicando la situación de violación que Putin y la Duma ha hecho. Pero además de eso, ocurren otras cosas que se las voy a explicar. Tan pronto le dé un par de noticias internacionales. La OFAC ya ha puesto en práctica, ha congelado los activos de todo esto que le he enseñado. Lo ha hecho Europa, lo ha hecho Australia, Japón. Y Putin se ha quedado. Ahora le cuento quiénes son. Vamos a darle un vistazo a otros problemas mientras usted digiere esto. Si usted quiere, métase a la OFAC, Tesoro de los Estados Unidos, sanciones, Rusia, y usted verá todo esto que yo le estoy detallando. No estamos usando fuentes alternas, ni me dijeron. Estamos leyendo comunicados oficiales de la OFAC. Que debió ser publicado hoy, para que los panameños vean la magnitud de lo que está ocurriendo. Esto tiene consecuencias, ahora se les cuento. España. En España hay una crisis en el Partido Popular. Era vista que venía. Sí. Era una crisis anunciada. El secretario general, Teodoro García Egea, renunció. Y con él se fue todo el mundo. Sí, toda la cúpula del... Quedó el señor Casado, su amigo Pablo Casado, solo. Y entonces, él llama a una reunión para el martes, pero yo creo que él no aguanta hoy. Yo creo que no pasa el fin de semana. Yo no creo, pero ya está renunciado. Es una confrontación que ha hecho un daño terrible al principal partido de oposición. Sí. Pero el daño se lo ha hecho Casado, que venía de un Rajoy, como yo no sé, Rajoy era un... Sí, un blandengue. No tenía una personalidad, sí. Era un hombre de ultraderecha, eso sí, pero no tenía ese carisma
que es necesario para gobernar, para hacer cosas, definir. No, no, no. Y ahora viene este muchacho. También llegado de los palos, es decir, así como como Pedro Sánchez, es decir, alguien que nadie vio llegar y apareció. Y entonces se junta con el gobierno de Pedro Sánchez. Mírense cómo está España. Ahí hay una crisis en el Partido Popular que se va a traducir también en un replanteamiento estratégico político de ese país. Fíjese otra cosa importante que ustedes deben prestarle atención. El derrumbe del Bitcoin. Probablemente el señor presidente de El Salvador no entienda lo que está ocurriendo en el mercado financiero. Esto no lo decide ni Biden, ni la señora... que en tiempo de guerra uno busca ni- monedas que sean firmes y que Entonces, uno entienda. El mercado no ve al Bitcoin Como como un un refugio refugio de nada. seguro de nada. Como consecuencia, el Bitcoin, por su inestabilidad propia, no está ahí. Y es probable que caiga más de lo que ya está. Esto es una norma del mercado. Esto no está determinado, Fernando, sino por otras fuerzas. A hipotecar a un país como El Salvador con eso. Y esto va a tener efectos en El Salvador. Y el alejamiento de El Salvador, de Estados Unidos, y este caballero presidente de El Salvador que se pasa todo el tiempo sin entender los problemas de su país y confrontando al mundo en un momento tan complicado. En El Salvador y Kazajistán. Sin sentido. No es que esté él empujando un proyecto. Él está empujando lo que él piensa que es el mundo, sin consultar a su propio pueblo. De más de 5.000 millones de dólares vienen de las remesas internacionales. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, Sí, bien en particularmente. dólares. Bien. Mientras se divulga un estudio de Birmania. ¿Sabes qué es Birmania? El Myanmar, que se llama. Myanmar, el ejército criminal que se ha tomado el poder, que ha asesinado a Tutiplén y que tiene preso a los dirigentes de oposición. Bien. Ahora se denuncia que Rusia, China, Serbia y la India están enviando armamentos para que esto siga matando. Ese es el problema que estamos viendo en el mundo. Observe nada más todo lo que está ocurriendo. El Copón, Nicaragua. Ayer condenaron a 13 años al ex canciller, el vicecanciller, Víctor Tinoco, y al joven estudiante Max Jerez, a 13 años de prisión. ¿Sabes cuál es el delito? Traición a la patria. ¿Quién decide quién es el traidor? ¿Y quién decide qué es la patria? El que decide quién es el traidor es el principal traidor de Nicaragua, que es Ortega. Y este Tinoco era parte de la fracción tercerista que los Ortegas dirigían. Entre ellos Humberto, que se encuentra exilado en Costa Rica. Su propio hermano. Bueno, este señor no es joven. Sí, No puede tener 69 años. A 13 años. Ya se les murió en la cárcel Torres, el general. El hombre que arriesgó la vida. el comandante. El comandante Torres y uno de los hombres más importantes del sandinismo. Valiente. ¿No? Mire lo que está pasando en Nicaragua con este caballero. Mientras, la situación mire cómo va el peso argentino, en una escalada, la inflación en escalada. Entonces, los dos gobernantes latinoamericanos que visitaron últimamente... Más bien, el peso argentino no va en escalada, va en caída. Es decir, no va hacia arriba, sino hacia abajo. Sí, perdón. Escalada en términos de escalada, escalada en cambio. O sea, la inflación es la que va en escalada. Exactamente, tienes toda la razón. La devaluación, esa es la palabra correcta. Es la devaluación, una caída libre. Contra cada dólar ahora está en 107. Y la inflación está por encima del 56%. Eso golpea duramente a ese hermano país. Entonces Bolsonaro, con su estrategia de vía Putin, miren el lío que ha quedado ahora. El señor Bolsonaro, que si fueran las elecciones hoy, Lula da Silva ganaría en la primera vuelta. Es más, el sector empresarial ve mucho mejores perspectivas con un gobierno de Lula que con cualquiera ahora mismo, por la estabilidad que le daría al país y la estabilidad y predictibilidad de las cosas que podrían pasar. Ahora volvamos a Ucrania y al conflicto que el señor Putin ha metido al mundo, Fernando. Fíjese que uno de los objetivos a la que apostó Putin es que él iba a dividir el mundo occidental. Y lo que se ha producido, estimados televidentes y radioescuchas, mírelo usted para que usted vea,
es una unidad monolítica y un aislamiento de Rusia. ¿Cómo usted lo puede medir? Si usted escucha la intervención del excelentísimo embajador de la República Popular China en el Consejo de Seguridad de ayer, usted se da cuenta que China ha tomado distancia. China llama a todas las partes, en una intervención que yo les recomiendo que se la lean, a buscar una salida negociada y evitar la confrontación que conduce solo a la desestabilización. La República Popular China evitó ayer tomar partido porque cada vez Putin le hace más difícil a China Popular actuar en el momento en que la República Popular China enfrenta una serie de problemas, e incluso en estos días va a tomar unas medidas contra lo que ellos llaman los super ricos, las super empresas tecnológicas, y se encuentra en una crisis de energía, en la crisis del COVID, terminando estos juegos que han pasado sin pena ni gloria por todo este conflicto. Pero China tiene que estabilizar el país y China no puede compensar sola ni llevar sobre sus hombros las aventuras militares del señor Putin y las consecuencias financieras. China no tiene capacidad sola de llevar a Rusia sobre sus hombros porque tiene que llevar a China sobre sus hombros. Primero China. Sí. Entonces China, con una más cambio diplomático, ahora va a tener que alejarse, fíjese, y ha puesto a Xi Jinping en una situación hartamente compleja para él. Porque el apoyo de Rusia significa para China el poder ser incluido en estas listas. Esto es una cosa que esto le permite a usted saber el aislamiento en que está. ¿Quiénes son los regímenes que han dado apoyo directo al señor Putin? Ayer, el señor Maduro, Dios mío, en uno de esos discursos para la historia de las cosas, torpes que alguien puede decir, hablando de la libertad, de la independencia de los pueblos, olvidando, señor Maduro, que el régimen al que Putin se alinea, que es el régimen stalinista, asesinó a más de 4 millones de ucranianos, y por eso es que en Ucrania, la Ucrania no invadida por Rusia, porque ese estado que está en guerra ahora mismo, son guerras en que los rusos metieron su ejército sin las insignias, son soldados rusos disfrazados, porque en esa región de Danzig hay mucha población rusa. Pero metida ahí por ingeniería social de Stalin, es decir, llenar eso de rusos hablantes. Pero ahora nueva, la que está entrando son militares rusos disfrazados de partisanos de esa región, porque hablan ruso allá en esa región. Esta situación hace que Maduro ayer defina la alianza indestructible entre Rusia y Venezuela, igual que Cuba. Lukashenko. Ortega. Ortega no lo he escuchado, no he leído todavía, por ahí vendrá, ¿no? Pero no lo he escuchado a él, ni a Bolsonaro, ni he escuchado al señor presidente de Argentina, aparte de los elogios que dio. No. Escuché con mucho detenimiento y estudié lo que dijo el representante embajador de la República Popular China, Lukashenko, que presta su territorio para que Rusia opere desde ese territorio en la frontera con Ucrania y que amenaza de que él va a poner bombas nucleares. El sábado pasado, el señor Putin estaba viendo un ejercicio de cohetes nucleares, La amenaza de que él tiene las armas no le ha servido de mucho. En la primera escalada, Rusia invade Ucrania, eso es un hecho. Sí. 2. En la segunda escalada, Rusia es restringida por Europa, Estados Unidos y el mundo, Australia, todos han tomado medidas, Inglaterra, y le van a apretar el torniquete financiero. Imagínense, este es un país que no puede hacer, Rusia no podría usar el mercado norteamericano financiero, ni el europeo, ni el de Australia, tendría que hacerlo solo con China. Si es que China no. Y China no lo va a hacer porque China no tiene esa capacidad. Y si lo hace, será un gran riesgo para China. Entonces, por eso es interesante e importante ver esto. Ahora, ¿qué peligro tenemos? Bueno, tenemos el peligro de una guerra. Siempre es un peligro. Y esto va a tener un costo. Ayer,
La cadena rusa, RT, sacando stalinistas de vieja guardia, hablando ellos de que el precio que va a pagar Rusia no es mínimo, nada, porque Rusia tiene a Lukashenko, al que puede usar para evadir las sanciones, sin darse cuenta que el mercado de cualquier cosa adicional que venga de Bielorrusia será bloqueada inmediatamente. Si es que ya no lo está haciendo. Y la segunda cosa que tiene que saber usted es que la inteligencia satelital norteamericana y europea y de Australia, que tiene un excelente sistema cibernético, está puesto en Rusia. Y toda la información de inteligencia que tenía los Estados Unidos es exactamente la que está pasando ahora mismo. Fíjense lo que está haciendo Putin. Inventando una crisis en Ucrania, movilizó a sus propias tropas que tenía dentro como una movilización del sanguinario ejército ucraniano que venía a matar rusos. Pero ya eso había sido denunciado por los Estados Unidos. Y se ha encontrado ahora con los ucranianos de la otra parte, que son antirrusos a morirse, con ganas de entrar a una pelea con ellos. Entonces, la Duma, o sea, toda en su conjunto, ha sido sancionada. Ninguno de ellos puede viajar a Europa ni a Estados Unidos, ni puede hacer transacciones. Pero lo más importante, en Rusia hay 103 oligarcas de verdad. Entre ellos el dueño del Chelsea, Novich. Bueno, todos van a ser objeto de este investigación. Ya hay, con nombre, los más cercanos a Putin ya tienen sus cuentas congeladas en Inglaterra, en DT, y sus activos, los más son cuentas. Entonces viene una guerra. La guerra ya está en desarrollo. Hay acciones militares rusas dentro de Ucrania. Hay acciones de Europa y Estados Unidos y el resto del mundo contra Rusia financiera. Y eso tiene una consecuencia. Va a haber en los próximos meses un incremento de la inflación. Por supuesto. Pero nosotros no compramos muchos bienes rusos. Ni son usuarios importantes de... Ni son usuarios importantes del canal. A nosotros nos interesa el futuro de China. Sí. Y ahora mismo la inteligencia de Xi Jinping es tomar distancia de esto. Por eso es que es importante las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta es una guerra global. Y el interés de llevar Putin esta guerra al Indo-Pacífico, el de adquirir y violentar el régimen mundial, pone a Panamá en una situación complicada, compleja. Entonces nosotros tenemos que tomar una posición. Y me parece interesante que nuestra canciller esté en los Estados Unidos. Y hay comunicación directa entre Estados Unidos y entre el presidente de Cortizo y el gobierno de Estados Unidos. Hay, sin duda alguna. Y esto es importante porque ahora debe prevalecer el interés nacional. Porque estamos en medio de una guerra. No hay que va a haber guerra, no. Ya la guerra está planteada. Ya el señor Putin importándole un bledo con la opinión pública, engañando. Fíjese que ha sido suspendida todas las conversaciones. Las conversaciones entre Anthony Blinken y el canciller Lavrov fueron suspendidas. Las conversaciones entre Alemania, Francia, el presidente Macron está sumamente molesto por el engaño del señor Putin. Nosotros le dijimos aquí... El ridículo ese de la mesa. Nosotros le dijimos aquí que Putin jamás dice la verdad. Sí. Él es un KGB acostumbrado a tener como parte de la táctica, de la doctrina de guerra rusa, está el engaño. Y ese engaño puede llevar al mundo a una confrontación seria. Nosotros estamos a favor de la posición de buscar una negociación. Así lo dijo el presidente Biden. Sí, pero ¿qué tú le puedes dar a Putin? Que se coma un pedazo de Ucrania. Es decir, el problema de todo es que la apuesta de Putin es muy alta. Putin respete el orden internacional. Se acabó. Sí, es que no tiene nada que él es ganar. Y la verdad es que... Y ya el efecto de estas medidas va a limitar el flujo que está recibiendo Venezuela. Por supuesto. Y ya China tendrá mucho más cuidado de lo que está haciendo. Es que lo importante, por ejemplo, gente que estaba caminando sobre el bordecito, como Irán, por ejemplo. Los tipos han dicho, mejor llego a un acuerdo con esta gente y me voy a mi esquinita.